aprovechar la oportunidad de que Javier Milei ganó las primarias en Argentina. Es un ferviente candidato que cree en que las economías tienen que dolarizarse, se tienen que destruir los bancos centrales de nuestras economías emergentes. Así que vamos a estar hablando el día de hoy de qué implica dolarizar en nuestras economías y realmente si esa es la escapatoria ante el control de precios y la inflación en nuestros países. Fíjense, dolarizar una economía implica adoptar básicamente el dólar estadounidense como una moneda de curso legal en lugar de tener una moneda nacional propia. Decir que la dolarización es magia es de bruto. Los que dicen eso son brutos. Supongamos lo siguiente, que no tenés nada en el Banco Central. Cayó una bomba y no hay nada. La pregunta es, ¿cuánto te cuesta dolarizar hoy? Son 33 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto votaron de déficit fiscal las ratas en las que yo trabajo? 30 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué están dispuestos a tomar deuda por 30 mil millones de dólares para financiar la joda de la política? Con eso rescata la base monetaria. Las bases monetarias y las LELIQs. Las dos cosas. Fin de la inflación. 24 meses. Esta decisión puede tener ventajas y desventajas dependiendo del contexto y los objetivos económicos de un país en particular. Como todo en la vida, no existe una respuesta única y definitiva sobre si la dolarización es la solución a todos los problemas existenciales de nuestras economías emergentes. Vamos a explicar acá cuáles son, por ejemplo, las ventajas potenciales de la dolarización. Al usar una economía fuerte y estable como el dólar, bueno, aunque no necesariamente, pero eso sería un tema para otro video me encantaría hablarles sobre las deficiencias del dólar como moneda, pero como moneda de reserva. Pero en este caso vamos a decir que siendo el dólar una moneda fuerte, se puede reducir la inflación y la volatilidad de los precios internos. La dolarización puede tener... Déjame arreglar el micrófono. La dolarización puede generar más confianza en los mercados internacionales, atraer inversión extranjera y promover un ambiente más estable para los negocios. Ahora, eliminar la necesidad de gestionar riesgos de tipo de cambio puede simplificar las operaciones en los países a nivel financiero o a nivel comercial. Utilizar una moneda ampliamente aceptada puede facilitar las transacciones comerciales internacionales y simplificar los pagos. Sin embargo, estas son las ventajas operacionales. Sin embargo, las desventajas en este caso son no tener su propia moneda y un país que pierde la capacidad de ajustar su política monetaria para enfrentar desafíos económicos, como por ejemplo una recesión, el COVID, por ejemplo, que reciente pasó, la situación energética entre Ucrania y Rusia. La falta de control sobre la oferta monetaria puede también limitar la capacidad de responder a cambios de demanda interna. También otra cosa es que la economía dolarizada está sujeta a las políticas económicas y condiciones de los Estados Unidos, lo que puede ser básicamente un poco problemática para nuestras economías emergentes, ya que no se alinean con las necesidades de nuestros países. La dolarización también podría dificultar el desarrollo de instituciones financieras y mercados de capitales locales. La decisión de dolarizar una economía depende de muchos factores, como la estabilidad económica del país y su nivel de desarrollo, estructura, productividad, condiciones del mercado internacional, entre otras miles de cosas. No es una solución universal y los países deben sopesar cuidadosamente las ventajas y desventajas antes de tomar esa decisión. Algunos países han tenido éxito con la dolarización, mientras que otros han enfrentado desafíos significativos. Como usted sabe, probablemente ya lo sabe, les recuerdo, son 3 países en Latinoamérica que dolarizaron. En el caso de Panamá, Panamá creo que dolarizó a principios del siglo pasado, apenas se independizó de Estados Unidos. Sin embargo, del 2014 al 2019, el PIB de Panamá creció a una tasa promedio de 4.7%, mientras que la región de América Latina creció a un promedio de 1%. 1.1 para ser exacto. En el 2020 el PIB se contrajo un 18%, sin embargo se recuperó rápidamente un 15% adicional en el 2021, por supuesto por raíz de la pandemia. Esto lo dice según el Banco Mundial. De paso que ellos también consiguieron una mina de cobre y esto permitió que hubiera este crecimiento exponencial. En 2022 creció un 10.8% y se prevé que se estire un 5% más este año, con una inflación que según el Fondo Monetario Internacional llegaría al 2.2%. Ahora, la relación de deuda PIB en este país pasó del 37 al 58% en la última década. En el caso de Ecuador, fue el segundo país de la región en
dolarizarse. Esto fue en el año 2000. Ellos trataron de reducir la inflación con el presidente Yamil Muhab. Impulsó la desaparición del sucre, su moneda local, y de hecho también querían eliminar ese 197% de inflación que tenían. Sin embargo, este hombre fue derrocado por unos coroneles, unos indígenas. Su sucesor fue Gustavo Noboa, y él continuó básicamente con la misma política antiinflacionaria de un 90 a un 40% en solo un año, imagínense. Y en 2003 la inflación cayó a 6.1%. Del 2003 al 2022 bajó del 6 al 3.7%, una reducción de casi el 100%. O sea que efectivamente la medida de la dolarización tuvo cambios, fue un cambio estructural que generó, por supuesto, un cambio positivo en la sociedad. El presidente Rafael Correa trató de desdolarizar la economía con un régimen fiscal expansivo. No tuvo éxito, porque había mucho apoyo a esta dolarización previamente establecida por los gobiernos anteriores. Y eso precisamente es la dolarización. A nosotros nos fue bastante bien en nuestro gobierno, crecimos más que el promedio de América Latina, pero el mundo debe tenerlo claro, no fue gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. Tú eres un economista y muy bien preparado, tú sabes que un tipo de cambio fijo extremo es recesivo, ¿ya? Eso lo dice Stiglitz. La dolarización y un tipo de cambio fijo extremo en general, como la convertibilidad, controla la inflación y nada más. Pero no es el único problema, sino que frente a una inflación de más del 100%, la gente se desespera. Se supone que se piensa que la idea de, en el momento en que uno dolariza la economía, existen unas implicaciones más de hegemonía cultural que operan para que la gente no quiera salirse de esas condiciones. La relación deuda-PIB pasó del 58 al 57%. Subió 18% desde 2011, que fue más o menos la generación en la que entró Rafael Correa. No me parecería extraño. Rafael Correa, bueno, según los datos actuales, en datosmacros.com, esta información la saqué de ahí, nos podemos encontrar una relación de deuda-PIB de 62% en la actualidad. Pero lo que les quiero decir es que pasó de un 18 a un 58% desde el 2011. El Salvador, el porcentaje de relación de deuda-PIB pasó del 85% en 2020 al 80% en 2022. Es decir, que bajó solamente un 5% en 2 años, mientras que en el 2021 llegaba apenas al 36%. Ahora, en el caso de su déficit fiscal, pasó del 5% en 2021 al 2.5% en 2022. Estamos hablando de una reducción de que el 50%, de casi el 50% en 20 años. Recordemos que el déficit es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos. El crecimiento del PIB en estos 3 países ha sido más estable que el crecimiento en los países que emiten su propia moneda. Esto es importante decirlo. Esto vendría siendo básicamente una reflexión. Es más estable que en los países que emiten su propia moneda. Perú, con un sistema de 2 monedas, registra menos estabilidad que los países completamente dolarizados, pero tiene un crecimiento relativamente sólido. Cuando se trata de Colombia, por ejemplo, su tasa de crecimiento es altamente variable y de hecho bastante modesta. De hecho, gracias a la caída del peso, luego del 2013, el PIB de Colombia también se ha desplomado. Cuando una economía está dolarizada, el gobierno necesita dinero para resolver problemas como comprar bonos para financiar proyectos importantes. No tendría plan de acción, no podría simplemente imprimir más dinero. Podría ser básicamente que enfrentar estas situaciones difíciles sea mucho más complicado. Recordemos que la emisión de bonos es una de las maneras de construir, desarrollar proyectos y también crear empleos al mejor estilo keynesiano. El pensamiento keynesiano se centra en la importancia de una demanda agregada en la economía y aboga por la intervención gubernamental para promover la estabilidad económica y evitar crisis. Muy tradicional, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, el pensamiento keynesiano. Biden, yo creo que se puede decir que es un keynesiano, porque básicamente él piensa que quiere construir puentes, carreteras y todo eso para estimular el empleo, y cuando la gente tiene empleo, la gente consume. Y al consumir se puede decir que la economía crece. Pero bueno, eso sería otra discusión. En este sentido, he llegado al final del episodio y espero que me digas abajo en los comentarios qué piensas sobre si vale la pena dolarizar a las economías emergentes. Hay varios factores que se deben tomar en consideración. O piensas que, por lo menos en el caso de Argentina, que creo que tiene un casi 200% en términos inflacionarios, si piensas que ellos realmente sería conveniente que dolarizaran. Más allá de las pasiones que puedan mover
eres uno u otro candidato, yo creo que es importante mencionarlo. Todo lo que usted propone, muchas de las cosas, si no consigue los votos en el Congreso, se le cae como un castillo de naipe. Ahí, ahora voy con esto. Primera alternativa, yo, digamos, Es lindo mando. prometerlo, pero Sí, si no sí, tiene los claro. votos. Yo primero voy a mandar el proyecto. El Congreso me lo puede rechazar, sí. Entonces pido un referéndum, es decir, uno vinculante. Si no me lo aprueban, voy por la consulta popular. Y supongamos que aún así la gente, que sería raro, porque yo digo, o sea, voy a gobernar con el apoyo de la gente, si yo llego es porque la gente odia la inflación y sabe que el único que le pone poner fin a la inflación soy yo. Entonces, si no sale nada de eso, ¿sabe qué voy a hacer? Sí. El plan motosierra que acabo de describir de cómo recortar el gasto público, lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. ¿Y qué es lo que va a pasar eso? En lugar de generar expansión monetaria, va a generar contracción monetaria. ¿Sabe cuándo pasó eso? Pero se le prende fuego al país. No, eso pasó con Remelenikov, Remelenikov, que hizo el ajustazo. Hemos llegado al final del episodio, así que espero verte en una próxima oportunidad y no olvides que mi nombre es Manuel Zambrano y estoy constantemente subiendo episodios a este super canal, super podcast llamado El Golpe. Les recuerdo a todos ellos, si todavía te mantienes escuchando mis episodios, que tengo presencia en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, así que Speaker, así que nada, lo único que te pido es que te suscribas a mi canal. Muchas gracias por escucharme hasta el final.